Buenos días, profesor. Mi nombre es María Regina Padrón Muñoz. Pertenezco al grupo 613 de la asignatura Estadística y Probabilidad 2. En este video, como lo indica la actividad de la cuarta semana de trabajo, explicaré el tema de función de distribución acumulada o acumulativa en variables aleatorias discretas. Una función de distribución acumulada o acumulativa especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x es la siguiente, donde f mayúscula de x es la función acumulativa de x mayúscula es la variable aleatoria discreta, x minúscula el valor asignado a la variable aleatoria discreta, y p la probabilidad de que x mayúscula tenga un valor inferior o igual a x minúscula. No hay que confundir la función de distribución acumulativa con la función de probabilidad. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta nos indica la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un valor determinado, mientras la función de distribución acumulativa o acumulada especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. Esta aquí es la función de probabilidad. Ahora, el procedimiento para realizar una función de distribución acumulada es el siguiente. Por ejemplo, tengamos que X es el número de peces vendidos en un día en una veterinaria y debemos encontrar la función de distribución acumulativa de X a partir de su función de probabilidad. Iniciaremos con una tabla de distribución de valores de 3 columnas. En la primera columna colocamos los valores de la variable aleatoria discreta o X. En este caso serían 0, 1 y 2. En otras palabras, en un día se pueden vender 0 peces, 1 o 2. En la segunda columna situamos las probabilidades de los valores de la variable aleatoria discreta o f minúscula de x. Para 0 es 0.5, para 1 es 0.3 y para 2 es 0.2. Recordemos que la probabilidad se obtiene de dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Y la última columna corresponde a la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta, que se representa con f mayúscula de x. Lo que haremos ahora sería encontrar f mayúscula de x para cada uno de los valores posibles de x. El primero, f de 0 es igual a p de x, que es menor o igual que 0, que es igual a p de x, donde x es igual a 0, que es igual a f de 0, y esto es igual a 0.5. Entonces queda que f mayúscula de 0 es igual a 0.5. El siguiente es f mayúscula de 1, que es igual a p de x, que es igual o menor que 1, y que es igual a p de x, donde x es igual a 0 o 1, y esto sería igual a f de 0 más f de 1, que es igual a 0.5 más 0.3, y nos da de resultado 0.8, por lo que f mayúscula de 1 es 0.8. Por último, f mayúscula de 2 es igual a p de x, que es igual o menor que 2, donde p de x es igual a 0, 1 o 2. Esto es igual a f minúscula de 0 más f minúscula de 1 más f minúscula de 2. Y esto sería igual a 0.5 más 0.3 más 0.2, que es igual a 1. Entonces, f mayúscula de 2 es igual a 1. A continuación, elaboramos la gráfica de barras de x contra f de x. Estos puntos son los que representan los valores y en la gráfica colocamos líneas continuas entre los valores partiendo desde el lado izquierdo, este de aquí. Es importante colocar los valores infinito negativo e infinito positivo para f mayúscula de x. Por último, definiremos la función f mayúscula de x a partir de la gráfica y nos quedaría de la siguiente forma. Para 0, x es menor que 0. Para 0.5, 0 es igual o menor que x y x es menor que 1. Para 0.8, 1 es igual o menor que x y x es menor que 2. Y por último, para 1, x es mayor o igual que 2. Hay que mencionar que
hay dos elementos a considerar para calcular la función de distribución. El primero es que los valores de f mayúscula de x se encuentran siempre en el intervalo entre 0 y 1, es decir, el valor tiene que ser igual o mayor que 0 o igual o menor que 1. Y el segundo es que f de x nunca va a ser una función decreciente. Ahora, continuando con la actividad, la parte del ejercicio nos indica que una moneda tiene en sus caras sol y águila y debemos encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidos al lanzar dos monedas y responder a las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? La segunda, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Y la tercera, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Lo primero que tenemos que hacer sería determinar la variable aleatoria x, que es el número de águilas que obtenemos al lanzar dos monedas. Si lanzamos dos monedas, podemos obtener 4 resultados distintos. El primero sería sol y sol, el segundo sería sol y águila, el tercero sería águila y sol, y por último tendríamos águila y águila. A continuación, colocamos, como ya habíamos visto en una tabla, los valores de la variable aleatoria x. En este caso podemos obtener 0 águilas, 1 águila o 2 águilas. Y a cada valor de la variable aleatoria le asignamos una probabilidad. La probabilidad de 0 es de 0.25, la probabilidad de 1 es de 0.5 y la probabilidad de 2 es de 0.25 igual. También tenemos que calcular la función de distribución acumulativa, que quedaría de la siguiente forma. F mayúscula de 0 es igual a 0.25, F mayúscula de 1 es igual a 0.75 y F mayúscula de 2 es igual a 1. Procederíamos a graficar y a definir la función, que nos quedaría como para 0, x es menor que 0, para 0.25, 0 es igual o menor que x y x es menor que 1. Para 0.75, 1 es igual o menor que x y x es menor que 2. Y por último, para 1, x es igual o mayor que 2. Ahora sí, contestando las preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? La probabilidad de obtener dos águilas o menos, es decir, de obtener a lo mucho dos águilas, es 1, debido a que la función de distribución acumulativa, es decir, f mayúscula de x para 2 o f mayúscula de 2 es igual a 1. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? La probabilidad de obtener al menos un águila es de 0.75, ya que la función de distribución acumulativa es decir, f mayúscula de x para 1 o f mayúscula de 1 es igual a 0.75. Y por último, la tercera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? La probabilidad de obtener solo un águila sería de 0.5. Esto es todo por el video. Gracias por su atención, profesor.